gestionemos más estados que nunca, más estados complejos que nunca. Esos estados en las aplicaciones pues pueden ser estados compuestos por datos que vienen de un servidor o de forma síncrona a través de una API o datos que están en almacenamiento local o datos en caché o datos que ha introducido el usuario pero que aún no se han sincronizado con el servidor. Todo ese amalgama de datos, además de controlarla, si no fuese eso ya suficiente complejo, además se nos exige un nivel de funcionalidad en el front que es bastante difícil de implementar, como por ejemplo las actualizaciones optimistas. Que ¿esto qué quiere decir? Que nuestra interfaz pues, tiene que reflejar un cambio que ni siquiera el servidor ha aprobado todavía, o tenemos que precargar datos de una ruta porque queremos que cuando el usuario navegue a una ruta los datos estén ya cargados. Pues bien, esa complejidad hace que nuestro frontend se haga cada vez más complejo, ¿vale? Y eso requiere de un patrón de diseño muy bueno. Un patrón de diseño en el que el clásico pues, Model View Controller o Model View Presenter se empieza a quedar ya corto para los niveles de exigencia que tenemos, ¿vale? ¿Cómo podemos comprobar que se nos queda corto? Pues fácilmente. Cuando una aplicación ya tiene varios meses y empieza a crecer, pues nos damos cuenta que a lo mejor una vista modifica un modelo, ese modelo modifica otro modelo y el modelo a su vez se ve reflejado en una vista. Cuando entras nuevo en una aplicación, como un programador entra en un equipo nuevo y le piden, por ejemplo, que cambie un texto, pues dice, hostia, este texto, ¿cómo lo cambio, no? ¿Y cuáles son las consecuencias de cambiar un botón? Se forma un spaghetti code que es muy difícil de seguir. Uno no sabe cómo arreglar bugs, no sabe cómo mantener y el riesgo de crear nuevas funcionalidades aumenta muchísimo, con lo cual la productividad baja. Hay que hacer un buen patrón de diseño y en ese patrón de diseño Redux nos va a ayudar muchísimo. Redux es un repositorio predecible y testeable del estado de nuestra interfaz, ¿vale? ¿Cómo funciona Redux? Pues va a ser con un concepto muy sencillo. Es que el estado de nuestra interfaz va a estar reflejado en un objeto de estado, en un árbol plano, y ese objeto es de su lectura. La única manera de modificar ese árbol de estado es mediante el lanzamiento de acciones. Nunca tocamos el estado, lanzamos acciones. ¿De acuerdo? Para que veáis este concepto en acción, lo que he preparado es una serie de ejemplos que voy a utilizar un sandbox de estos de JavaScript para toquetearlos. ¿Vale? Y he colgado todos los links a los sandbox en mi GitHub. Yo os recomiendo que ni siquiera os metáis, simplemente que estéis atentos. Yo los voy a modificar aquí y ya en casa, si queréis, jugueteáis con ellos, ¿vale? Pero mejor que me atendáis por si os podéis perder. Voy a entrar en mi GitHub y voy a abrir un repo que he creado donde tengo todos los enlaces que voy a utilizar. Voy a ir precargándolos todos y vamos a ir viéndolos uno a uno. Como digo, para entender mejor Redux, yo creo que la mejor manera de verlo es entendiendo los tres principios, los tres pilares que rigen el funcionamiento de la librería Redux. Vamos a ir viéndolo principio a principio, uno a uno. El primer principio de Redux, que lo hace tan potente, es que independientemente de la complejidad de tu interfaz, el estado de tu interfaz siempre va a estar reflejado mediante un único objeto plano JavaScript. Ese objeto puede tener la forma que queráis, pero fijaos que debe ser la mínima representación necesaria para describir el estado de tu interfaz. Entonces, siendo la mínima representación necesaria, para esta aplicación, que es una aplicación en la que puedo pedir comida a domicilio y lo único que puedo pedir es pollo al horno, solamente puedo pedir más pollo al horno o menos pollo al horno, fijaos que para un momento de la interfaz, para un momento en el tiempo concreto de la interfaz, siempre va a haber la mínima representación necesaria de esa interfaz, que en este caso me basta con un entero. Con un entero puedo representar esta interfaz. Sin embargo, si me voy a este ejemplo, que es un poquito más complejo, voy a hacer que corra el JavaScript. Vale. En este ejemplo tengo una lista de pedidos, una lista de platos, en el que puedo añadir platos de comida y a su vez un contador. Si yo añado pollo y gazpacho,
¿Vale? Fijaos que para cualquier momento de la interfaz, de nuevo, hay un único objeto, un current state, que es plano, es un objeto JavaScript plano, que es la mínima representación necesaria para describir el estado de mi interfaz. En este caso es un array donde tengo los platos de comida y un contador por cada plato de comida. Pues fijaos, esto ya es un avance enorme. Representar tu interfaz mediante un objeto plano JavaScript tiene muchísimas ventajas. Pero yo creo que la principal es que es serializable. En el momento que tu interfaz o la representación de tu interfaz es serializable, pues, por ejemplo, te permite guardarlo en almacenamiento local y cuando vuelves a abrir la aplicación puedes hacer que el usuario vea exactamente lo que estaba viendo antes. Como ese objeto estado es serializable, podemos a lo mejor, cuando capturamos una excepción, podemos adjuntar a esa excepción el estado de la interfaz, de manera que el programador que ve la aplicación va a poder representarla perfectamente porque tiene la serialización exacta del estado de su interfaz. O también podemos hacer aplicaciones cooperativas, porque si yo mi estado de la interfaz te la paso a través de la red serializando el estado de mi interfaz, tú vas a ver exactamente lo mismo que estoy viendo yo. Fijaos que en ningún momento me estoy metiendo en la forma de renderizar la interfaz, que eso puede ser otra charla, ya sea con React o ya sea con Angular o Backbone. Simplemente me estoy metiendo en cómo almacenar el estado de mi interfaz. Y el primer principio dice que independientemente de la complejidad de tu aplicación, el estado de tu interfaz siempre va a estar representado mediante un único objeto, fuente de toda verdad, que es un objeto plano JavaScript. Mínima representación necesaria para describir el estado de tu interfaz. Bien, el segundo principio de Redux es que ese objeto estado es de solo lectura. Nadie puede meterse a modificarlo. No tiene setters. La única manera de modificar el estado que representa mi interfaz es mediante el lanzamiento de acciones. Esas acciones son, de nuevo, objetos planos JavaScript. Y si bien el estado es la mínima representación necesaria para describir el estado de mi interfaz, una acción va a ser la mínima representación necesaria para describir qué cambia. Fijaos en esta interfaz, de nuevo, la de pedir pollo al horno a domicilio, que la mínima representación necesaria para describir lo que cambia en mi interfaz es incrementar o decrementar. No necesito nada más. Fijaos qué interesante. El botón no sabe cómo cambiar la interfaz, ni siquiera sabe el estado anterior. Esto huele a principio de única responsabilidad, ¿no? El botón lo único que sabe es qué ha de cambiar en la interfaz, pero no el cómo. Eso no es parte de este principio. ¿De acuerdo? De nuevo, como es la mínima representación necesaria, solo necesito dos acciones, pero en este ejemplo de aquí que tengo preparado, que es de nuevo la misma aplicación, ¿vale? Fijaos que si yo ahora puedo añadir platos de comida. Para añadir un plato de comida, por ejemplo, no sé, salmorejo, pues fijaos que la acción tiene un tipo, que es añadir, y tiene una serie de parámetros, que en este caso es el nombre del plato y el contador inicial, que es 1. Hay otras acciones, como por ejemplo incrementar, decrementar. Fijaos que es la misma acción que antes, pero necesito indicarle además un parámetro nuevo, que es el ID del plato que quiero incrementar. Pero la acción no sabe cómo hacerlo. Lo único que está diciendo es qué ha de cambiar. Se ha de incrementar el contador del plato número 0. Si yo añado un nuevo plato, el segundo principio de Redux dice que yo no voy a modificar el estado. Yo lo que voy a hacer es lanzar una acción de añadir un plato. Ya se encargará el tercer principio de modificar el estado de la interfaz. ¿Vale? De nuevo, que las acciones sean objetos planos JavaScript tiene muchísimos beneficios. Obviamente, de nuevo son serializables. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo, por ejemplo, guardar un histórico de las acciones que ha hecho un usuario. Si tengo un gestor de errores, cada vez que capturo una excepción, puedo a lo mejor coger todo ese array, todo ese histórico de acciones y mandarlas al servidor. Y yo como programador sé exactamente qué ha hecho el usuario para llegar a ese error. También me va a facilitar hacer cosas como time traveling, viajar en el tiempo a través de mi interfaz y decir cómo estaría mi interfaz a través en este momento del tiempo, teniendo en cuenta el histórico de acciones que como las puedo serializar,
pues puedo guardarla y hacer lo que quiera. Puedo fácilmente hacer operaciones de hacer y de deshacer, porque, de nuevo, como tengo un histórico de acciones planas, pues puedo fácilmente revertir simplemente quitando del stack acciones que he hecho. ¿De acuerdo? Bien, con esto ya conocéis el segundo principio de Redux, que es que el estado de mi interfaz es de solo lectura. No tiene setters. La única manera de modificar el estado de mi interfaz es mediante el lanzamiento de acciones. Esas acciones son objetos planos JavaScript y son la mínima representación necesaria para describir qué cambia. Bien, antes de pasar al tercer principio de Redux, y con él acabamos los tres principios, tengo que explicar lo que es una función pura y lo que es una función impura. Una función pura es una función determinista y que no tiene efectos secundarios. Una función impura es una función indeterminista y o que tiene efectos secundarios. Por ejemplo, el área del cuadrado es una función pura. Tenemos la confianza de que si yo llamo a la función del cuadrado con los mismos parámetros de entrada, siempre me va a devolver la misma salida. Y el precio del Bitcoin no es una función pura, es una función impura. ¿Por qué? Porque dependiendo del momento en el que yo llamo a la función, me va a devolver un precio u otro. Esto es bastante útil, porque trabajar con determinismo siempre nos va a facilitar la vida. Estaréis de acuerdo conmigo en que testear la función del área del cuadrado es muy fácil. Es bastante trivial. Sin embargo, testear la función de calcular el precio del Bitcoin, pues ya nos metemos en temas de mocking, en temas de fake, de montar todo un sistema para que nuestra función se adapte a ese sistema porque tiene dependencias. Bien, pues el tercer principio de Redux, y con esto acabamos los tres principios, es que para modificar el estado de nuestra aplicación, ese árbol de estado, lo que vamos a escribir son funciones puras, funciones que son fácilmente testeables. ¿Vale? Esas funciones puras lo que van a hacer es tomar como parámetro de entrada el estado anterior, como segundo parámetro la acción a realizar y van a revolver un nuevo estado. Fijaos qué sencillo. Entonces, en esta aplicación de pedir de nuevo pollo al horno, donde lo único que puedo hacer es pedir más pollo o menos pollo, va a haber, el programador que haya hecho la aplicación va a tener que escribir una función pura que, tomando como valor de entrada el estado anterior, el previous state 0, y como segundo parámetro el objeto acción que va a realizar, esa función pura tiene que devolver un nuevo estado. En este caso es 1. ¿Vale? Tanto para incrementar como para decrementar va a haber funciones puras, en este caso 2 funciones puras, que son muy fáciles de testear. Parece una chorrada, pero esto es tremendamente poderoso. Porque si mi interfaz está corrupta, si mi interfaz está mal, si descubro un bug en mi interfaz, puedo fácilmente saber de dónde viene el bug. Puedo ver el log, puedo ver el estado actual de mi interfaz. Y si el estado de mi interfaz está corrupto, si el estado de mi interfaz está mal, es que hay una función pura que está mal. Y fácilmente voy a ir a esa función pura y la voy a arreglar. Con lo cual, los problemas de interfaces corruptas o problemas de no controlar cómo se deriva una interfaz, con los tres principios de Redux se cumplen. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya hemos contado los tres principios de Redux, que por resumir son: independientemente del estado de tu interfaz, siempre va a haber un estado único que la representa. El segundo principio es que ese estado es de solo lectura, que hay que lanzar acciones para modificar el estado. Y el tercer principio es que la mutación del estado se va a realizar mediante funciones puras, funciones deterministas, testeables y que no tienen efectos secundarios. ¿Vale? Para poner esto un poco en práctica, porque así queda como un poco soso, no se ve muy bien realmente cómo utilizarlo, lo que voy a hacer es hacer ahora en directo una aplicación. Voy a escribir el código de una pequeña aplicación que es un contador, que se incrementa, ¿de acuerdo? Y se incrementa pinchando en el body del documento. Entonces, en lugar de hacer... en lugar de utilizar un framework de renderización, simplemente voy a manipular el DOM y voy a utilizar por detrás Redux para gestionar el estado de mi interfaz. ¿De acuerdo? Entonces tengo aquí un ejemplo hecho ya, pero lo que voy a hacer es cargármelo entero y volverlo a escribir.
¿vale? Aquí a la izquierda tengo el JavaScript, aquí tengo la consola y aquí tengo el output, que es el resultado final. Me voy a quitar la consola porque no me va a hacer falta, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar a escribir nuestra primera aplicación en Redux. Lo primero que hay que hacer es, como sabemos que es una aplicación contador, lo primero que hay que hacer es definir nuestra función pura, que se llama reducer, ¿vale? Una función reducer, constant reducer, ¿vale? Que es una función que toma como primer parámetro el estado y como segundo parámetro la acción, ¿vale? ¿Qué va a hacer esta función reducer? Pues va a hacer que si la acción, el tipo de la acción es incrementar, voy a devolver el estado anterior más 1. ¿Vale? Esto es un punto y coma ahora. Si la acción que voy a lanzar es decrementar, voy a devolver el estado anterior menos 1. Fijaos que no voy a mutar el estado, no lo voy a modificar, voy a generar un nuevo estado. La operación de más 1 genera un nuevo entero. ¿Vale? Y si mi aplicación reducer, mi aplicación pura, no sabe qué acción está tratando, va a devolver el estado anterior. ¿Vale? Ya tengo la función reducer. Ya puedo crear mi repositorio Redux. ¿Cómo? Vale. Te prometo que llevo 30 segundos pensando si se escribe así. Los nervios. Vale. Ya podemos crear nuestro repositorio, ¿vale? Nuestro store, que va a ser nuestro almacenamiento con propiedades de Redux. ¿Cómo lo hacemos? Llamando a la librería Redux create store, ¿vale? Y le tenemos que pasar como parámetro nuestra función reducer, nuestra función pura, la que trata el estado, ¿vale? Y como segundo parámetro, el estado inicial de nuestra aplicación. Quizá os estéis liando un poco, no sé si Sergio y Carlos estáis acostumbrados a las funciones de flecha, pero yo creo que más o menos se entiende bien, ¿no? Por ahí bien, ¿no? Acostumbrados a S6. Vale. Ok, ya tengo mi repositorio Redux, ya puedo empezar a jugar con él. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser escuchar un cambio en el repositorio para pintarlo. Entonces, lo que haría sería, a la función, voy a hacer una función, por ejemplo, una función render, ¿vale? Voy a hacer una función render que lo único que haga sea coger el body del documento y le pongo inner.txt igual a store getState. Ya tengo una función render, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo ahora llamo a mi store y lanzo una acción, que como sabéis es un objeto plano que tiene un tipo, increment, ¿vale? Y llamo a la función render, pues esto, si cruzamos los dedos, tiene que funcionar. ¿Veis que está funcionando ya? Que me pone un 1 aquí a la derecha. Si yo, en lugar de llamar a dispatch una vez, le llamo 3 veces, pues directamente me va a mostrar un 3. Claro, esto le falta un poco de chicha. Le falta primero que yo pueda clicar aquí en el body para incrementar. Entonces, ¿eso cómo lo haríamos? Pues vamos a copiar esta función de aquí, vamos a cortarla y vamos a hacer que document body, le vamos a añadir un evento, add event listener, vamos a hacer que en el click, ¿qué va a hacer? Pues va a ejecutar la función que hemos dicho antes. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora? Que pincho en el body y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no me he suscrito a los cambios que se producen en el estado de la interfaz. Solamente estoy despachando acciones, pero no estoy escuchando esos nuevos estados. Entonces ahora lo que me falta por hacer es decirle al store, ¿vale?, que me voy a suscribir, ¿vale? ¿Y qué le paso al método subscribe? Mi función de renderización. Ya lo tengo. Ahora, cada vez que pincho en el body, fijaos que el body está diciéndole a Redux, oye, incrementa el valor. Hay una función pura que va a incrementar el estado de mi interfaz y luego, gracias a una suscripción, yo voy a renderizar el estado de mi interfaz. ¿Vale?
¿Todo bien hasta ahí por ahora? ¿Entendido todo? Bueno, pues si ahora habéis entendido bien Redux, quiero hacer algo muy chulo, que es implementar la librería de Redux aquí en directo. ¿Vale? Para que veáis dos cosas. Primero, lo fácil que es y que podáis implementarla pues, en Android o en Python o lo que queráis. No tiene por qué estar hecha en JavaScript. Y lo segundo, para que os dé un poco de tilín y digáis, joder, hacer cosas chulas es fácil si están bien pensadas y no requiere muchas líneas de código. ¿Vale? Para que abráis un poco la mente y no nos quedemos con lo justo que hacemos en el día a día. Entonces, venga, pues vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a hacer la librería Redux desde cero. Fijaos que aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo que voy a hacer es sustituir el método createStore por uno que me voy a hacer yo mismo, que va a tener las mismas funcionalidades que Redux. Si cumplo el contrato, debe funcionar. ¿Y el contrato cuál es? Pues es getState, también es dispatch y también es subscribe. Si cumplo ese contrato, es decir, si genero un objeto que tiene getState, dispatch y subscribe y funciona igual, triunfo. Venga, pues vamos a hacerlo. Entonces me voy aquí arriba, ¿vale? Y me voy a definir una función que se llama createStore. ¿Qué va a recibir createStore? Pues lo que hemos visto en el contrato. Va a recibir una función pura que le vayamos a llamar reducer. Y como segundo parámetro va a necesitar un initial state. ¿De acuerdo? Esto, vamos a ir poniéndolo ya, si queréis. Esto tiene que devolver un objeto que tiene la función getState. También tiene que tener, hemos visto, la función dispatch. Y también tiene que tener la función subscribe. ¿Vale? Vamos a empezar a implementarlas. Entonces, lo primero que necesitamos es un estado. Porque sabéis que, bueno, ya lo sabéis, un estado. Que va a ser el initial state. Primera función que vamos a implementar, pues el getState, por ejemplo. Let getState. Por cierto, arriba me ha faltado una función, aquí la flecha. Vale. La función getState, ¿qué va a hacer? Pues muy sencilla, lo único que va a hacer va a ser devolver el estado. ¿Vale? Ya tenemos getState, devuelve el estado. Vamos a hacer la siguiente función. Vamos a hacer la función dispatch. ¿Qué hace la función dispatch? Pues la función dispatch tiene que recibir por parámetro una acción. ¿Y qué va a hacer este método? Pues va a mutar, bueno, va a generar un nuevo estado. Es decir, mi estado actual, mi state, va a ser el resultado de llamar a mi función reducer, que me la han pasado por aquí arriba por parámetro, ¿vale? Y a esa función reducer, ¿qué necesita a su vez? Necesita que le pase, lo hemos visto antes en el tercer principio, la función pura recibe el estado anterior y la acción a despachar. Vale, pues vamos a llamar a la función reducer y vamos a almacenar lo que devuelve en nuestro estado. ¿De acuerdo? Ya tenemos la función dispatch. ¿Qué faltaría de la función dispatch? Avisar a los que se han suscrito. Con lo cual me voy a hacer aquí arriba una función, o sea, una variable que se llama pues, observers, por ejemplo, ¿no? Observers. Entonces, por cada observador, observers, for each, por cada observador O, voy a invocarlo. Suscribir. Os hago la función subscribe. ¿Qué recibe subscribe por parámetro? Solo necesita ese callback, ese observador. ¿Vale? Un observer. ¿Y esto qué hace? Pues lo único que hace es a mi array de observadores le empujo, le pongo uno nuevo. Pues ya está. Yo creo que ya he terminado con la librería Redux. ¿Alguno ve algún fallo de sintaxis o algo? ¿Nos la jugamos y le damos a compilar? ¿Eh? Venga, hemos venido a jugar. Pues nada, esto como tiene el auto run, debe haberse compilado y debe estar ya funcionando. Si le doy al body, debe moverse. Pues sí, efectivamente, está funcionando. Y para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, vamos a sacar aquí la consola. ¿Vale? ¿Veis que no aparece nada en la consola? Pues voy a meter, por ejemplo, en el dispatch console log y voy a meter la acción
Y voy a meter aquí un console log también que diga el estado nuevo. Nada, le damos aquí y aquí está. Ya tenemos nuestra librería Redux hecha. JavaScript, bien 20 líneas de código. Todo el revuelo que hay en Internet compilado en 20 líneas. Bueno, pues nada, con esto finalizamos la charla y doy pasos a los turnos de preguntas, por si tenéis alguna duda. Venga, usa el micro para que se escuche por streaming. A ver, no... ¿Está encendido esto? Sí, ¿no? Se escucha. He estado mirando cosas de este tipo y he estado viendo más librerías en GitHub tipo React Root DOM, React Redux, Redux Thunk y cosas así. Entonces, por ejemplo, para este caso sí, pero para conectar... Es que es una duda más general, ¿eh? Sí. He estado leyendo que con el Connect, por ejemplo, Sí. Para no renderizar siempre, simplemente pasar la acción a los reducers Sí. que necesite. Entonces, es más duda de recomendación. Si nos recomiendas alguna librería tipo así, es que estoy aprendiendo, entonces... Sí. Bueno, esto que quede claro que la pregunta es avanzada. Bastante más avanzada que para una charla de introducción a Redux. Vale. Pero bueno, ya que la pregunta, vamos a intentar resolverla. Efectivamente, entre el Store y la UI hace falta un sistema de renderización. Podemos atacar el DOM directamente. Pero, joder, si estamos haciendo algo así tan serio, lo normal es que usemos un framework de renderización por detrás. ¿Qué pasa? Que si nuestra aplicación es muy grande, a lo mejor lo que no nos interesa es llamar a la librería de renderización cada vez que hay un cambio, pasarle el árbol entero y hacer que la librería repinte nuestra interfaz de nuevo. En la mayoría de los casos, y en los frameworks nuevos como en Vue y en React, como hay un árbol DOM virtual, pues en fin, se hacen las diferencias entre los árboles y no vas a notar problemas de rendimiento, ¿no? Porque al final se van a actualizar solamente aquellos elementos del DOM que hagan falta. Pero sí es cierto que si la actualización es muy rápida y aquello crece mucho, pues no es buena práctica, ¿no? No es buena práctica. Hay trucos en React, en este caso, que es de lo que hablas, que es React Redux, que lo que te permiten es bindear determinados elementos concretos de tu interfaz a determinados cambios de tu árbol. De manera que ese elemento de la interfaz se suscribe a un estado, a un trozo del árbol concreto. De manera que es mucho más fácil de mantener y mucho más fácil de ir al grano, porque tu componente no espera que le llegue el árbol completo, sino que él puede trabajar directamente en un contrato muy pequeño con elementos concretos de ese árbol DOM. Y yo creo que casi todos los frameworks ahora mismo de renderización permiten esa pequeña triquiñuela. No pasarle la base de datos entera, ese store completo, pasárselo al sistema de renderización, sino ser un poquito más concreto. Y yo lo recomiendo desde luego. Pero como en Redux, como en casi todo, eso te tiene que venir, te tiene que salir solo. Pues si estás haciendo una aplicación contador, eso desde luego me parece una overengineer enorme. Vale, vale. Mi duda es básicamente cómo llevar una función que no es pura a una función pura. Eso no... O sea, en el ejemplo que teníamos ahora mismo era una función pura por naturaleza. Pero una función cuyo estado no se pueda determinar, ya sea porque tenga una dependencia de un servicio externo o por cualquier otra cosa, ¿cómo se aplicaría en esta filosofía de Redux? Digamos que nuestra interfaz siempre es determinista. Nuestra interfaz nunca es... para renderizar un elemento de nuestra interfaz no hace falta llamar a un tercero. Para renderizar un texto nos hace falta un string. Para renderizar un número nos hace falta un entero. Para renderizar un número nos hace falta un entero, ¿no?
El problema surge cuando en nuestro código intentamos renderizar nuestra interfaz y al mismo tiempo hacer funciones impuras. ¿Sí? Con lo cual, realmente no se trata de transformar una función impura en una pura, porque eso es imposible. Lo que se trata es de aislar la renderización de la interfaz, que debe ser pura y determinista, en un sitio y sacar todas nuestras funciones impuras, ya véase llamadas a las APIs, llamadas a almacenamiento local, un evento que viene del sistema operativo, sacarlo a otro lado, con otras capas de lógica de negocio, que pueden ser asíncronas, que pueden ser inmutables o mutables, pero que una vez que tengamos nuestros datos que vienen de una API, sí que utilicemos una acción para introducir esos datos en un ciclo determinista que es fácilmente testeable. No sé si te he respondido bien a la pregunta. Creo que sí. Digamos que si esta fuese nuestra interfaz, o sea, nuestra aplicación, tal y como la estoy moviendo con el ratón, aquí faltan cosas, ¿no? Faltan llamadas a las APIs, falta el input que mete el usuario, faltan muchas cosas. No se trata de intentar meterlo aquí, sino se trata de que esto esté bien aislado y sea como una fortaleza. Que la interfaz no sea un problema en nuestra aplicación, que nuestra interfaz sea fácilmente testeable. Ese es el problema que soluciona Redux. Fijaos que si nuestra interfaz está aquí corrupta, podemos decir con determinismo, siempre que nuestro sistema de renderización sea determinista, lo cual obvio que sí, podemos decir con certeza que nuestro store está roto, está corrupto. Y si nuestro store está corrupto, es porque probablemente hay una función reducer que esté mal escrita o que no se haya programado bien. ¿De acuerdo? Y si se ha llamado a esa función reducer es porque ha habido una acción que a lo mejor tiene unos parámetros incorrectos. ¿De acuerdo? Pero esto se escapa un poco de las funciones impuras, llamadas a las APIs, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta más, Sergio? Yo tengo una pequeña pregunta. Básicamente, una vez que tienes aislado lo que es toda la interfaz, las consultas derivadas de esas acciones que has hecho, ¿cómo las almacenas en tu propia interfaz para luego volverlas a almacenar? No sé si me explico bien. Ante un formulario, por ejemplo, dinámico, sí. Tú tienes ciertas acciones que derivan en una resolución o un render, ¿vale? Va abriéndose árboles de renderizaciones, de opciones, y esas propias opciones van cargando datos de tu base de datos. ¿Cómo almacenas luego todo ese árbol que has llevado a tu base de datos? Bueno, es que creo que estás mezclando un poco. Sí. Si quieres hacer una aplicación, por ejemplo, no sé yo, un carrito de la compra, hay que diferenciar muy bien el dominio de la renderización del dominio de la lógica de negocio. Es decir, tú en este store de Redux nunca vas a almacenar cómo se computa a lo mejor el IVA o cuál es el descuento por enviar a las Canarias. Porque tú lo único que te interesa renderizar en tu carrito de la compra es el número de productos y el total. Con lo cual, esa información se escapa de Redux. Esto no es la solución para todo, es una solución de interfaz. Con lo cual, ¿qué tendrías que hacer en este caso? A este sistema Redux, acoplarle tu lógica de negocio, donde tienes otra serie de datos. Y dejar solo en Redux aquellos que corresponden al dominio de la interfaz. Al ver este gráfico quizá confunde un poco porque parece que la UI es la única que puede llamar acciones, pero no. Desde cualquier sitio puedes generar una acción, con lo cual puede llegar, no sé, una notificación push o simplemente un cálculo que tú has hecho o un timeout o algo que genere una acción, con lo cual tu interfaz podría llamar a una lógica de negocio tuya y esa a su vez generar una acción. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias.
Ahora que tú comentas que se puede generar eventos desde una notificación push, vamos, desde un socket, para llevarlo en concreto, ¿cómo contempla esto race conditions? O sea, suponiendo el caso de que una acción de un usuario junto con una notificación del socket, ambos generen acciones, ¿cómo tengo el time traveling en ese contexto? Claro, fijaos que tal y como está planteado no hemos hablado nada de asincronicidad ni de orden. Se escapa del dominio de Redux tal y como está planteado. ¿Qué es lo que hace la gente? Utilizar herramientas. Redux te da la opción de meter herramientas, como son, por ejemplo, los middlewares. Con esos middleware lo que vamos a conseguir es modificar la librería lo justo para poder añadir ese tipo de cosas. Para poder a lo mejor ordenar las acciones, como añadiéndole a lo mejor a las acciones metainformación. Podemos meterle una metainformación relacionada con el timestamp de cuándo se generó esa acción. Y aunque haya un problema de latencia en nuestra conectividad, si yo a lo mejor ya tengo en mi store, ya tengo una acción que se generó en un instante T1, no voy a lo mejor a permitir una acción que se generó en un instante T-1 porque ya llega tarde, ¿me entiendes? O sea, dependiendo de la casuística que puede surgir, y es muchísima, hay que adaptar la librería para que sea capaz de afrontar ese tipo de retos. Pero de por sí la librería no entiende de asincronicidad o de problemas de condiciones de carrera, que es tu caso, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, con esto finalizamos la charla. Muchas gracias a todos por venir y quien quiera se puede tomar unas cervezas con los presentes. Muchas gracias.